Hola amigos, bienvenidos a este que es nuestro primer Entre Panes podcast que vamos a estar teniendo aquí como parte del proyecto de nuestro grupo. Pues hemos decidido hacer nuestro Entre Panes podcast en octubre y hemos decidido el tema de hacer espíritus y fantasmas. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues como ustedes saben, sobre todo aquí en Estados Unidos, el 31 de octubre es una fecha muy celebrada en el mundo secular, que celebran lo que es Halloween. Y ahora ya no solo aquí en Estados Unidos, sino alrededor del mundo se está celebrando Prácticamente. Halloween. Ya. Y en otros países le llaman el Día de Brujas. Y el Día de los Muertos, El Día de bueno, los que Muertos. con México. Entonces amigos, les quiero presentar a los que van a estar aquí con nosotros. Va a estar Amy Elvir, Hola, hola a todos. Javier Parra Hola, un gusto amigos, ¿cómo están? y Andrés Yepes, que seremos parte de este Entre Panes podcast. Así como ustedes ya saben el tema. Y ahora muchachos vamos a hablar, ¿qué han escuchado ustedes de espíritus, fantasmas y sobre todo aquí en esta época de Halloween que se habla mucho acerca de esto? ¿Conversamos? Sí, claro. Comenzamos. Claro, Comencemos, arranquemos entonces. de una vez. Bueno, yo te comento Andrés que estaba escuchando un poquito, viendo un poquito de historia. Estaba investigando que en sí el Halloween proviene un origen celta. ¿Y qué es lo que ellos decían? Se daba justo el 31 de octubre, como mencionabas. Se daba justo el 31 de octubre cuando para ellos era la fecha final de las cosechas. Entonces el cambio de lo que es verano a invierno provocaba en ellos el hecho de vivir o morir. Porque si no cosechaban nada, si es que todo ese alimento que supuestamente tenían que cosechar no había, pues llegaba la muerte, no tenían alimento. De ahí surge que comiencen a hacer un tipo como de fiesta para que pueda existir una cosecha, que es lo que se dice. Y después surge ya mediante avanza el tiempo y son hablamos de culturas tal vez romanas, de un poco de lo que es de iglesias también que comienzan a meter un poco el pensamiento de que para tener vida en sí, para poder tener ¿cómo sería? Una vida eterna, por así llamarlo, tiene que haber también una muerte. Y entonces llega la muerte y a raíz de la muerte tú tienes una vida, que es lo que se puede decir un fantasma. Y seguramente cae cerca del 31 de octubre, que por eso es la Lo razón interesante que leía yo es que el 31 de octubre festejaban, por ejemplo, los celtas. Pero conforme va pasando el Día de los Santos, que se conocen en otras religiones, caía el 1 de noviembre. Entonces, justo la fecha. Entonces tenían que hacerlo como otra fecha. Exactamente, fecha de 31, fecha de 1 y fecha hasta el 2 de noviembre que llegan en otros países es precisamente por eso. Pues se avanza hasta el 2 de noviembre. Y miren, quiero preguntarles, ahora que estamos en esta época de Halloween, yo quiero saber, ¿qué exactamente se celebra en Halloween? Sabemos que en Thanksgiving celebramos el día de Acción de Gracias, se celebra que se da gracias por lo que uno tiene. ¿Qué otra celebración? El 4 de julio aquí en Estados Unidos se celebra el Día de Independencia, se celebra el Día de Independencia, pero en Halloween, ¿qué exactamente qué es lo que se celebra? O sea, ¿qué es lo que se recuerda? La verdad que yo no lo tengo tan claro, ¿qué se celebra? Bueno, yo sé que para los niños es más de ir a buscar confites y para los jóvenes es solo para ir a festejar con sus amigos, y adultos disfrazarse. también, actualmente Claro, adultos. y solo a ir a fiestas disfrazados, eso es lo que se celebra, pero para ellos, para los jóvenes, para los adultos y los niños solo van para ir a buscar O sea, para los niños confites. es algo más un día de comer dulces, de Dulces, buscar dulces exacto. y Un disfrazarse. intercambio. Pero Pues, yo no creo que muchas personas tienen el significado atrás de lo que es el Halloween. Eso digo yo, que realmente se celebra, que realmente se recuerda ahí. Bueno, lo que yo comenté hace un momentito sería solamente eso, el paso de lo que es la muerte y la vida, una conexión. Una que conexión es entre la vida, como que se conecta la vida y la muerte. Exactamente, una conexión en el cual los muertos prácticamente vuelven otra vez a estar entre nosotros. Y saben que antes, yo recuerdo bueno, soy originalmente de Ecuador, cuando estaba ahí de niño, me recuerdo que de Halloween no se escuchaba mucho, la verdad, el 31. Pero con el pasar de los años se empezó a poner Halloween. Y lo que tú dices, era que los jóvenes ese día era día de fiesta. En los bares abrían, en las discotecas abrían en especial por Halloween y hacían fiesta de Claro, disfraces. tenías que llegar Ya. disfrazado. Tienes que sí, llegar ajá, disfrazado. exactamente. Y ahora lo curioso es qué tipo de disfraces hacían. Muchos se disfrazaban de superhéroes o de diferentes cosas, pero la mayoría de que predomina era que se disfrazaban de momias, de muertos. La De sábana. Satanás. Satanás, se disfrazaban de El Satanás. día. Clásica sábana solamente. La clásica sábana de fantasma, Fantasma, justo sí. presentamos a fantasma. Fantasma. Y lo curioso también es que en esta época, si ustedes, bueno, ahora por la pandemia no, los cines están cerrados, pero en años anteriores, en octubre, siempre se promocionaban películas de terror. Películas Ok. que, Sí. películas
de cierta forma se puede decir satánicas por el contenido que mencionan, porque hablan Ujú. de exorcismo, de muerte, de asesinatos. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué posición tiene la media o el social media, las televisiones, películas? ¿Qué influencia tienen esto sobre... Comenten, te comento. Bueno, eso no es solo en los cines. Eso se puede mirar desde los shows que salen para los niños. Desde chiquitos ellos ya empiezan a ver shows que tienen que ver con fantasmas, espíritus, Zombies? y zombies, y salen películas. Y especialmente durante este mes, los niños tienen un contenido súper de solo Halloween, porque digamos, desde las 7 de la noche ya no Así puedes es. mirar nada para los niños. Ya no hay nada que no tiene que ver con Halloween. Y entonces uno dice, digamos, una persona un niño cristiano, ¿qué va a ver? Lo que hay en el televisor. Exactamente. Y lo que hay en el televisor son temas que tienen que ver con Halloween. Que se proyecta, así es, ajá. Yo estaba ahorita que tú comentaste algo, a mí me llamó la atención, o me recordaba igual, cuando yo era pequeño, había una tienda en mi país que vendía solamente juguetes. Vendía solamente juguetes, y lo interesante es que las tablas, por ejemplo, la conocida tabla Ouija, era vendida como juguete de mesa. Yeah. Ujú. Entonces Y tú lo encontrabas venden, junto al lo venden. monopolio, Yeah. ajá, a los conocidos, un monopolio, un bingo y una tabla Ouija. Entonces Yeah. comprabas y era, yo decía, o sea, ¿cuál es lo que se está haciendo? Porque se ha escuchado, no podemos decir que no. Porque en verdad ha habido testimonios de gente que lo practica y en verdad termina en varias cosas terribles. Y bueno, yo nunca he practicado y les recomiendo que ninguno No. se acerquen ni compren ni estén en una reunión donde personas están haciendo esto porque literalmente es algo que no viene de Dios. Eso no viene de Dios, obviamente viene de Satanás. Y lo que he escuchado realmente es que realmente se mueve. No sé realmente cómo funciona, pero he escuchado que realmente se mueve ese tablero. Bueno, eso no nos salgamos de No nos ese, consta, entramos claro, de ese así es, tema. así es, ajá. Pero ahora hablando, dejando un poquito de Halloween por un momento a un lado, vamos a hablar de que Halloween nos habla acerca de espíritus, fantasmas. Y estamos hablando de que las películas, series de televisión, canales de YouTube, que es lo que muchos niños miran ahora, hablan acerca de fantasmas y de espíritus. Y esto de cierta forma crea una misconcepción a las personas de creer que realmente existen los fantasmas, realmente existirán estos Espíritus. espíritus, realmente existirá eso. Entonces ahora la pregunta es, ¿realmente existen los fantasmas? ¿Creen ustedes que una persona que tal vez un familiar perdió a su abuelito y ahora está en su casa moviendo cosas, hablándoles? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué han escuchado ahí acerca de los espíritus y fantasmas? Yo ahorita que estás hablando de eso, yo me acuerdo en la Biblia, cuando los discípulos están en la barca y están atravesando por una tormenta y de repente tienen miedo. Y acordémonos que en ese entonces Jesús no estaba en la barca. Ujú. Y de repente comienzan a tener ese vaivén de olas y comienzan a tener miedo y de repente ven a se podría decir una silueta, Ujú. porque no le reconocieron que era Jesús en un Jesús, inicio. yeah. Le ven la silueta y comienzan a ver y lo que grita uno de los discípulos es un Un fantasma. fantasma. Eso quiere decir que desde mucho antes se escuchaba ya o ya había ese término. Entonces yo digo, se podría decir que un fantasma en realidad sí existe. Yo por lo menos creo que sí existe, por suerte y gracias a Dios no hemos tenido un encuentro. Pero ¿de dónde sale, cómo surge y quiénes en verdad son? Eso es lo que yo... Eso es lo que vamos a conversar ahora, de Ajá. qué realmente son los fantasmas que experimentan la gente. Miren, les cuento que estaba yo leyendo que no solo películas, como te dices, series de televisión, pero canales que literalmente tienen gran prestigio como Discovery Channel, Animal Planet, canales de ciencia que hablan de cosas científicas, Ujú. tienen programas que se llama Cazadores de Fantasmas o las casas embrujadas más famosas de Nueva York. Wow. Entonces tienen programas de esas y ellos literalmente muestran escenas donde van con sus cámaras y graban escenas de cosas moviéndose de un objeto a otro. Ahora, ¿ustedes creen que realmente esos objetos realmente se mueven por sí solos? ¿Qué es lo que causa que estos objetos se muevan? ¿Qué realmente? Porque ellos van y literalmente ellos entran a las casas y literalmente cogen y se captan movimientos de los vasos se mueven o se riegan y las ventanas tiemblan. Ellos realmente captan eso. Entonces no se podemos negar que realmente eso está en video, que realmente eso existe.
o lo que ellos piensan. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es esos movimientos que muestran ahí? ¿O alguien ha tenido ha escuchado alguna experiencia de algo de esta naturaleza? Yo tengo un testimonio, bueno, no es testimonio en sí, pero es algo que yo una vez vi también en televisión acerca de unos cazadores precisamente de esto. Y lo interesante es que en una casa, en una mesa, siempre ponían un objeto en la mesa y había un cierto horario en el que comenzaba a moverse. Comenzaron a investigar, a analizar y resulta que a las 3:30 de la tarde, me parece que era, siempre ponían alguna cosa y se movía. Y la gente comenzó, bueno, los dueños de la casa obviamente tenían miedo de qué es lo que pasaba. Y justo llegaron varias personas, se podría decir especialistas en analizar qué es lo que pasaba dentro, buscar, analizar. Y lo interesante de eso es que llegaron a la conclusión, después de varios análisis, de que la casa estaba sentada sobre un cimiento. Y ese cimiento topaba una parte de una línea férrea. Un tren pasaba por ese cimiento, entonces lo que hacía moverle era eso. Entonces yo creo que obviamente si tú estás parado en un lugar, estás sentado y de repente comienza a moverse, vas a tener miedo. Claro. Exactamente. Ahora también hay que ver, en este caso era algo que sin intención justo pasaba eso. Entonces puede ser a veces que por alguna circunstancia encontramos con ese tipo de motivos en los que uno dice, wow, está embrujado, ¿por qué se mueve? ¿Qué pasa? También fue el viento o algo Sí, pero también están los casos de las personas que lo han vivido. Claro. Y eso es lo que... eso es lo que nosotros... ¿Cómo explicamos? Y sabes lo que mencionas, lo que habíamos hablado justamente antes, de que realmente fue el viento que movió algo. ¿Y por qué la gente piensa, se queda como asustada de que, qué pasó? Fue un fantasma lo que movió. Y ahí caemos en la influencia que tiene la televisión, la influencia que tienen las películas. Aparentemente sabemos que muchas son ficciones, aunque muchas películas claman que son basadas en hechos reales. Tal vez no sé si ustedes han escuchado alguna película. Pero muchas de esas son ficciones y que realmente la gente se sienta pero en su mente, hay una parte en su mente que les hace creer que de cierta forma es real, que realmente las personas pueden morir. Y vamos ya poco a poco a tocar ese tema de que una persona puede morir y regresar de la muerte y tener cierta interacción con las personas que están vivas todavía. ¿Ustedes han escuchado que realmente será que personas que mueren pueden regresar a nuestro mundo como fantasmas? ¿Y dónde podemos encontrar la respuesta? Porque... bueno, yo sé que en la Biblia nos dicen que la única persona que tiene la llave de la muerte es Jesús. Dios. Entonces, nosotros no podemos pensar que una persona que está muerta lo vamos a ver. Tenemos el ejemplo de Saúl en Primera de Samuel, 31, que nos cuenta la historia de que él estaba... estaban con los filisteos y los filisteos iban a atacar a los israelitas, pero y Saúl estaba tratando de hablar con Dios, pero Dios lo había dejado porque él ya se había apartado de los pasos de Dios. Entonces él estaba tratando de encontrar una forma en poder hablar, fue a los profetas, a los sacerdotes, pero nadie podía hablar con Dios para dejarle saber qué tenía que hacer. Entonces él les dijo a las personas que estaban, a los consejeros, que fueran a buscar a una hechicera. Entonces... En otras versiones dice bruja. Bruja. Quiere decir que realmente las brujas existen de cierta Es forma. otra cosa que nos dice la Biblia que sí hay. Y entonces él se disfraza, una cosa que tenemos que ver, que él se disfraza y no se va como el rey de Israel, sino se disfraza para que nadie lo pueda reconocer. Y después va y le dice que él quiere hablar con Samuel. Y lo que pasa es que Samuel le aparece. Y le dice que él va a morir, que sus hijos van a morir, pero aquí es un ejemplo que nos da la Biblia de que hay un espíritu que dice que era Samuel, pero ¿realmente fue Samuel? Sí, un espíritu malo. Espíritu malo, porque amigos, si ustedes quieren encontrar todo lo que ella leyó, le pueden encontrar desde Primera de Samuel capítulo 28. Encuentran lo que Amy nos acaba de relatar del encuentro de Saúl con esta bruja de Endor. Y lo que cabe recalcar es que, como tú dices, Samuel ya había muerto cuando él quería contactarse.
Primeramente Dios se había apartado de Saúl. Samuel ya había muerto, que era profeta de Dios. Y ahora tú dices que una bruja quiso, tiene el poder, según ella, de traer de entre los muertos a Samuel, que es un profeta de Dios. Y lo curioso es que literalmente, si nosotros estuviéramos en ese cuarto, literalmente nosotros hubiéramos visto a Saúl. Y literalmente a Saúl se le apareció una persona que se miraba como Samuel. Y literalmente empezó a hablar a Saúl. Entonces ahora la pregunta es, ¿era eso un fantasma? Y tú acabas de mencionar un versículo clave que es en Apocalipsis 2, primero 1:18, que nos dice que solo Dios o solo Jesús tiene la llave de la muerte. Es decir, el único que tiene el poder de traer a una persona de entre los muertos, como Jesús lo hizo. Jesús varias veces resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo. Entonces él tiene poder de traer a una persona de entre los muertos y lo trae con carne, no lo trae como algo flotando ahí. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué hizo esta bruja? ¿Esta bruja trajo a Samuel o qué fue lo que habló literalmente a Saúl? ¿Qué es lo que realmente está pasando ahí? Lo que yo leo en pocas o lo que he leído de esta historia, me llama la atención cómo el enemigo tiene ese poder para poderte engañar de alguna manera. Porque acordémonos que en algún momento nos dice también la Biblia que el enemigo es tan fuerte, tan poderoso que nos va a engañar. Entonces hay que nosotros ser conscientes y ser realistas también. No hay que sorprendernos cuando en algún momento encontremos de repente, pasado el tiempo, cuando la venida de Cristo esté cerca, dice que nos va a engañar tal vez viéndonos a nuestros padres, a nuestros abuelos. O sea, lo interesante que es cómo engaña el enemigo. Y algo que estaba mencionando precisamente de un espíritu malo. Se sabe que son ángeles, por decir, demonios caídos, que están precisamente para eso, para poder engañarnos de la manera que Dios lo hace. Si ustedes buscan en Primera de Corintios 11:14, ahí justamente menciona lo que tú dices. Nosotros sabemos, algo que primero debemos aclarar es que Samuel no era el que se le apareció a Saúl. Debemos aclarar. Sí. Porque la bruja no tiene poder de traer a una persona de los muertos. Ella no tiene poder. Y segundo, si ustedes leen, les invito a ustedes a leer en el versículo, en el 1 Samuel 28, lo que acabamos de leer. Dice que Samuel ya había leído y que Dios no le hablaba a Saúl a través de los profetas. Si Dios ya no le hablaba a Saúl a través de los profetas, ¿cómo es que la bruja trajo un profeta para que le hable a Saúl? Entonces, sabemos que él no era Samuel. Ahora la pregunta es, ¿qué es? Y si ustedes leen en Primera de Corintios, no sé si lo tienen, Primera de Corintios, versículo 11, capítulo 11, versículo 14. Déjenme encontrar si esto, versículo 14. Mientras estén buscando, solo quiero dejarles un punto de lo que nos dice que Saúl fue a esa bruja. Y entonces, pero en Levíticos, Dios nos manda a no ir a los hechiceros, a las brujas. Él nos da en Levíticos 19:31 nos dice, no volveráis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, condenarlos. Yo soy Jehová tu Dios. Entonces, y este pasaje fue escrito antes de la historia de Saúl. Entonces exacto. Saúl ya sabía que él no debería contactar a ningún hechicero. Ellos son mensajeros del enemigo, de Satanás. Entonces Dios ya le había advertido que no se acerca a ninguno de ellos. Y les di mal el pasaje, 2 de Corintios 11:14. Entonces yo les voy a leer. Dice 2 de Corintios 11:14, dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Quiere decir que aparentemente Satanás y sus ángeles tienen el poder de cambiar de forma y tomar forma y reemplazar y hacerse pasar por ángel de luz. Y en esta ocasión con Samuel se hizo pasar por el profeta. En esta ocasión con Saúl se hizo pasar por el profeta Samuel. Y le dio un mensaje a Saúl, un mensaje que le dijo que va a perder y que va a morir. O sea, un mensaje muy desalentador le dio a Saúl. No le dio un mensaje de que arrepiéntete y todavía te puedo aceptar, de eso no le dio un mensaje muy desalentador. Entonces ahora lo curioso es que, tal vez lo que nos daría un poco de miedo es saber que Satanás tiene poder de hacerse pasar por ángel de luz y engañar a las personas
haciendo creer que realmente existen los fantasmas. Claro. Entonces, ahora y lo que nosotros queremos, el punto que nosotros estamos tocando es que ¿qué realmente pasa con una persona cuando muere? O sea, haces esa pregunta y la misma Biblia lo responde. Claro. La Biblia te dice que una persona cuando muere va solamente al Seol, dice, ¿verdad? ¿Qué es eso o qué término quiere decir eso? Solamente por decirlo, el huequito que se lo hace. Otra palabra que se usa. Sí. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces hay la creencia de que si una persona muere y se portó bien, va al cielo. Y se portó mal, sabemos hacia dónde quedaría. Claro. Y también había la base de lo que se topa es que a veses puede ser que el alma, por así decirlo, se quede en un limbo, mencionan, ¿verdad? En el que no se sabe a dónde mismo va. ¿Sí? Y la misma Biblia es la que te dice que solamente lo que hace es el cuerpo, se podría decir el cuerpo llega a un punto de dormido, si digamos que la muerte es un sueño profundo, el cuerpo en sí queda en ese hoyo y el soplo de vida, que es lo que envía Dios, es lo que regresa hacia Él. ¿Sí? Entonces nosotros podemos definir así directamente. Cuando una persona muere, su cuerpo obviamente va a regresar a la tierra y lo que es el soplo de vida va a regresar hacia Dios. Pero eso no quiere decir que la persona va a estar directamente ya en el cielo o directamente en el infierno si se portó mal. Porque eso nos puede llegar a nosotros a poner a pensar en que si se portó súper bien, entonces yo sé que mi abuelita o mi abuelito me va a llegar a visitar y me va a decir todo está bien, no te preocupes, porque eso mismo es irse contra la Biblia. Esa es una idea que la sociedad tiene, de que cuando uno muere, su pariente va al cielo o va al infierno. Y si va al cielo te cuidas de ahí. Y se escucha se escucha bonito decir que falleció otra vez tu abuelita y dice ella está ahorita en el cielo y te está cuidando o te está viendo desde el cielo. Se escucha bonito, pero no es lo que la Biblia nos enseña. Como tú dijiste en Eclesiastés 12:7, donde está este pasaje que dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu, o otra versión es el soplo el aliento de vida que da Dios, vuelve a Dios. Entonces estamos diciendo que realmente el ser humano está compuesto del polvo, que es la materia física, y el soplo de vida, que es la energía que Dios nos da. Al unirse estas dos, forma lo que es el alma viviente. Entonces cuando uno muere, el polvo regresa, esta energía que no tiene pensamiento, no tiene sentimientos, regresa a Dios. Entonces la Biblia nos muestra claramente que cuando la persona muere, su espíritu no se queda en la tierra, su espíritu no va a otra dimensión donde se puede comunicar ya más con nosotros. O a lo que es la reencarnación también. Que hay otras religiones que creen otras cosas como la reencarnación. Yo quisiera acotar ahí. Yo trabajo con gente que son de la India, son hindúes y ellos creen en la reencarnación. Y ellos, conversando en algún momentito con ellos, mencionaban que cuando una persona muere, se reencarna generalmente hablan de animales, pero el mayor animal considerado para ellos sería la vaca. Por lo tanto, llegan hacia la vaca, puede ser que se considera como un ser supremo. Sagrada. Y es por eso es que ellos no comen. Lo respetan mucho. Si vamos allá, vamos a encontrarle. Entonces, eso quiere decir que ellos creen, claro, respetamos sus creencias, pero no es realmente lo que Dios dice. Exactamente. Pero si me porto bien, si en esta vida me porto bien, en la siguiente vida puedo reencarnar en una vaca. Interesante la creencia. Claro. Sí, te llama bastante la atención porque te pueden considerar inclusive hasta un dios a cierto punto. Hay algunos niños que nacen de repente y se mira varias cosas y dicen, él es un dios, o es considerado una persona superior hacia ellos mismos. Entonces lo interesante es como mediante la Biblia nosotros sabemos que una persona muere, duerme, llega a su profundo descanso y ahí terminó. Incluso Jesús, si ustedes le miren, la verdad la encontramos en la Biblia. La verdad la encontramos de la palabra de Jesús mismo. Y cuando Jesús, si no estoy equivocado, en Juan capítulo 14, cuando está hablando de cuando va y da la vida a Lázaro, cuando resucita, se me olvidó la palabra, resucita a Lázaro.
Él mismo dice, Lázaro, mi amigo Lázaro, está dormido. Ujú. Y 2 versículos después dice, no, a sus discípulos, porque ellos dicen, si está dormido se va a poner bien. Y él dice, no está dormido, está muerto. Y Jesús comparaba literalmente a la muerte, comparaba con estar dormido. Ujú. Es decir, con un estado de que no tiene conciencia, no tiene sentimientos, no puede comunicarse con ninguna persona. Y lo que la Biblia nos enseña es que la resurrección, la verdadera resurrección que vamos a tener los que creemos en Cristo, la primera resurrección es cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y la Biblia es clara en muchos versículos, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 me parece que dice que Jesucristo vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es. Entonces ustedes lo piensan, no hace mucho sentido que si una persona muere y va al cielo y está en el cielo, y cuando Jesucristo venga por segunda vez, ¿cómo va a ser la resurrección si ellos están ya en el cielo? Yeah. Entonces Sí. no tiene ni mucho no tiene mucho significado ya de que venga Jesús y la persona que murió ya está en el cielo. Ya Así está, es, ya es así salva, es, claro. está en el Claro. cielo. Ajá. Entonces, ¿a quién va a venir a salvar? Solo a los que están Los que vivos. estamos ¿Y vivos. qué parte que dice que dará resurrección a los que murieron en Cristo? Dice. Ajá. Y Yeah. tal vez vamos a tener un segundo tema hablando exactamente de lo que pasa acerca de la muerte. Y entonces nosotros nos damos cuenta de que Satanás es el que causa estos engaños. Y como tú dijiste, Javier, estos engaños de cierta forma son porque imagínense que un día nosotros estamos en mi casa y viene y me golpea a mi tío. Yeah. Y yo le veo a mi tío físicamente, como le pasó a Saúl, le miro físicamente y me dice, mira, te tengo un mensaje que Dios me envió y me envió del cielo para dártelo a ti. Y es un mensaje totalmente equivocado que no va con la Biblia. Si nosotros no estamos aferrados y nosotros no realmente entendemos y estudiamos nuestra Biblia, esos engaños nos van nos vamos nosotros a creernos fácilmente, nos va a confundir. te van a Yeah. llevar, ajá, así es. Yo creo que es importante o sea, nosotros analicemos lo que hemos mencionado, hemos hablado, y pongamos en primer lugar a lo que se estudia, Ujú. lo Así que es. podemos nosotros aprender. Y prácticamente esa sería la forma de nosotros mismos darnos cuenta de que podemos tener respuestas a muchas cosas que a veces no nos ponemos a pensar. Hoy, por ejemplo, mediante unos cuantos versículos hemos visto todo lo que dice, todo lo que menciona. Y solo tocamos algunos de tantos versículos que De dice. todos los que Yeah. hay, ajá. Y bueno, o sea, la invitación sería que podamos seguir estudiando más la Biblia, estudiando eso, y quisiéramos también ver si es que ustedes nos pueden mandar sus Así respectivos comentarios que tengan, o Sí, por qué otras no, preguntas que tal vez preguntas, tienen. ajá, o temas. O temas que les gustaría que tratemos en el podcast, porque Así vamos a es. tener más podcasts de temas interesantes que son de importancia para toda edad, para jóvenes, para adultos. Así que si tienen algún tema, lo pueden escribir en los comentarios. Si les quedó alguna duda, también lo pueden escribir. Yeah. Y saben, antes de terminar, quería tocar lo de Halloween, volviendo otra vez. Si nosotros de cierta forma sabemos que Halloween, que es una fiesta que yo, como te digo, no sé qué se celebra, entonces no miro ningún beneficio que un cristiano la celebre. El Thanksgiving se celebra el Día de Acción de Gracias, dando gracias, uno puede decir gracias a Dios por las cosas que me ha dado. Se puede tomar. Pero el Halloween yo no miro ningún sentido. Ahora, como cristianos, ¿cómo deberemos actuar acerca de Halloween? ¿Será que nosotros, cuando viene un niño disfrazado, deberíamos azotar la puerta y decirle, no, aquí no se celebra Halloween, no, sácale, encender los sprinkles o el agua para que se vayan los niños? No, cuando estuve en Conquistadores un año, nosotros, nuestra directora nos imprimió versículos diciendo cuál era la verdad y lo pusimos enfrente de la puerta. Entonces, si una persona, si un adulto viene con su niño, lo que va a leer es, no es exacto el mensaje. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar a este tiempo del Halloween. Y es por eso que nosotros pensamos que era muy importante empezar con este podcast, hablando de Halloween, porque así nosotros podemos ayudarles a ustedes para ver que el mensaje que tenemos con la Biblia y los versículos que tenemos, así si usted le preguntan, ¿por qué no celebras el Halloween? Ya tiene donde ver los versículos que usted puede dejarles saber. Y así ellos puedan también conocer de cerca del mensaje. Así es, y también recuerden que hoy un versículo que dice que al mal se le vence con el bien. Entonces ponemos buenos mensajes. Escuché a una persona que
a los niños no les daba dulces porque obviamente sabemos que los dulces no son lo mejor alimento para los niños y les No daba recomendable, barras sí. de granola y ponía una fe de Jesús o le ponía un mensaje en una bolsita y eso le daba a Un los niños. versículo, un versículo. Un versículo, en le la- Eso está ponía un buena libro. idea. Ese sí, Esa eso sí buena está idea. buena Le ponían el idea. libro y le daba su dulce, pero como el dulce le ponía un libro de evangelismo, o incluso ponían una revista que hablaba de la verdad acerca de los muertos y le mandaban a los niños. Acordémonos que no es necesario que ese rato, digamos, de, ¿sabes qué? Aquí en la Biblia te dice que no, Exactamente, ¿verdad? un mensaje. Se puede hacer eso, me parece bastante interesante. Bastante Yeah. interesante. Ujú. Escuché un pasaje que dijo, ¿por qué no hacen eso? Porque al mal se le vence con el bien. Ujú. Se les puede dar un mensaje y recuerden que también, sobre todo a los padres debe ser difícil que todos los niños vean que están con dulces disfrazando. Tal vez pueden tener una reunión entre jóvenes cristianos y tener ese día una reunión agradable entre ellos. Se puede buscar varias formas de cómo puede Claro. vencer, se puede aprovechar la fecha para hacer algo bien en esa fecha, Ujú. algo que realmente vaya de acuerdo a los principios de un cristiano. Ujú. Muy bien, comentarios finales. Bueno, Comentario final. Sigue. yo solo espero que ustedes puedan sacar provecho de esto, mandárselo a alguien que tal vez necesite, tal vez escuchar o saber acerca de este tema y espero que nos sigan con nosotros y apoyándonos. Ujú. Yo un comentario final diría que, bueno, estudiemos, en primer lugar también estudiemos, y pues ya tenemos si es que alguien lo necesita, tal vez es un material que ustedes, en unas poquitas versículos, en unas poquitas cosas, pueden responder a la pregunta de quiénes son, qué son los fantasmas, por qué celebran Halloween, pues ahí lo tenemos una respuesta que esperamos que les guste. Así que nosotros nos despedimos, esperamos que les haya gustado. No se olviden seguirnos en nuestras páginas Entre Panes Sin Levadura, en Instagram, en Facebook y no se olviden de compartir este video para sus amigos que quieren dar este mensaje. Nos despedimos entonces. Bendiciones. Bye. Bye. Que les vaya bien.